Hola, bienvenidos a Rechazo con Razón a través de Por Ahora TV. Hoy en día nos acompaña David Cáceres. David Cáceres es un joven de la región del Maule que se ha vuelto muy activo con las redes sociales. Principalmente a mí me llamó muchísimo la atención porque hace unas infografías muy resumidas, pero muy concretas y muy interesantes sobre diferentes temas eh, que no suelen ser tan fáciles de explicar y que de hecho en el mainstream parecen todo lo contrario con respecto al tema del feminismo, con respecto al tema de la nueva constitución, con respecto, me gustó muchísimo el último que vi, que es acerca de la ley Mordaza, porque no tiene otro nombre, una ley bueno, que me parece completamente nefasta, y demás está decir que así comenzaron muchísimos regímenes que terminaron siendo peligrosos, ¿no? Porque se está atentando contra un derecho que es completamente básico, como lo es el derecho a la libertad de expresión. Eh, y que él mismo, David, es fundador de una organización llamada Fundación por la Libertad, y bueno, militante del rechazo, por eso principalmente está acá. Y vamos a hablar con él acerca de las razones para rechazar, ¿no? Que es justamente el sentido de rechazo con razón. David, Ya. bienvenido, y esa es la primera pregunta inicial. Háblame brevemente o coméntame 5 razones por las cuales tú rechazas o por las cuales crees que tiene validez el rechazo en el marco de esta propuesta de nueva constitución. Francisco, nada, primero decirte gracias por invitarme a tu pequeño espacio de internet. Bueno, yo la razón principal por la que rechazo en este momento es por el tema de la contingencia social que estamos viviendo respecto al COVID-19. Creo que no es legítimo en este momento lanzar un plebiscito cuando el mayor número de votantes, al menos por el rechazo, va a ser gente mayor que ya conoce la historia de Chile, que ha visto el crecimiento económico de Chile durante los años. Entonces, estamos perdiendo un gran porcentaje de votantes dentro de nuestro sector. Y esto no deja de ser democrático. La segunda razón por la cual el rechazo también es por un poco de lo mismo. El que están amenazando constantemente con una segunda revuelta social, de revuelta delictual, pues, si gana el rechazo o si estamos haciendo muchas campañas por ello, me parece completamente antidemocrático. No es muy ético hacer ese tipo de cosas. Y otra razón que obviamente yo lo he mencionado aquí dentro de esta plática es el tema del crecimiento económico que hemos tenido como país durante estos últimos años. El arquitecto fundamental de esta constitución fue Jaime Guzmán, que, es fue como dije, fue el arquitecto fundamental, en donde, según el contexto histórico, prohibió el excesivo, eh, que los políticos metieran mucha mano dentro de la economía y la propiedad privada Claro. dentro de nuestro país. Entonces, no es coincidencia que ahora los mismos políticos quieran cambiar eso. ¿Ya? Esa es otra razón por la cual rechazo. Y creo que esas serían mis tres razones fundamentales. El país ha crecido demasiado con esta constitución. Hay que recordar que antes la pobreza era del 40% y hoy día la pobreza extrema del 3,3%. Yo creo que como toda constitución se puede mejorar cada vez más, pero no por eso, si no te gusta una parte de ella, no la vas a cambiar completamente. Totalmente. Es que justo mencionaste algo fundamental, cuando mencionaste a Jaime Guzmán, además, que mucha gente, ahí es una de las razones por las cuales mucha gente ya tilda de cualquier cosa a la Constitución, es que, bueno, Jaime Guzmán sí es una persona que tiene una tendencia política muy específica, que pertenece, que es símbolo de un sector muy específico, que tiene unas relaciones muy estrechas con Pinochet, entonces ya por eso per se tenemos que rechazar, pero tenemos que rechazar la constitución antigua, es decir, aprobar. Pero hay que darse cuenta qué es lo que tú dices, o sea, yo leí hace poco unos pensamientos de Guzmán donde hablaba, y es así, no lo dijo solamente Guzmán, la constitución es para proteger al ciudadano común del Estado, no al revés. Es para proteger, para que los sectores políticos, indiferentemente de las opiniones
que tengan, nunca puedan hacer ninguno algo que diste demasiado del sentido común y porque los controles que esa constitución ejercen, que esta constitución ejercen, no se los permitan, no les permitan avanzar demasiado más a algo que ya de por sí es muy poderoso como el Estado, ¿no? Acapara para sí nada más y nada menos que el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio determinado. Por otro lado, estos personajes políticos, como tú muy bien lo dices, que quieren cambiar la Constitución, apelan o hacen voz dentro del populacho en querer cambiar la Constitución por motivos que no tienen nada que ver con el tema constitucional. Tener otro tipo de sistema de pensiones, la brecha de desigualdad social, asuntos relacionados con la paridad de género, asuntos relacionados con la economía, no están directamente relacionados con un cambio constitucional, para bien al menos, porque para mal, si la Constitución si el cambio constitucional te deja institucionalmente quebrantado y deja a los políticos con más posibilidades de intervenir y de acumular poder, sí representaría un mal, más bien, ¿no? Claro, mira, de hecho, precisamente eso, que bueno que toques ese punto, de hay que entender algo, que la Constitución no es un libro de deseos. Ya no solamente porque está escrito se hace realidad. El otro día estaba hablando con una chica que decíamos que las mujeres dentro de la Constitución no tienen cabida, no se habla de ellas, que hay que preocuparse por las mujeres, ya que la Constitución no lo dice. Y le digo, el primer artículo de la Constitución, todas personas nacen libres, iguales de derecho y dignidad, si no me equivoco. Y después venía otra persona que me decía, no, es que los mapuches, si yo no puedo manifestarme libremente con mis creencias, con mis cultos, bueno, artículo 19, si no me equivoco, creo que estoy, si me equivoco, creo que estoy cerca. El artículo 19, libertad de culto, cómo las personas pueden ser parte del culto que deseen mientras no afectes a otro. Ahora te digo, esta razón que le metieron en la cabeza, diciendo que esto va a ser más digna porque va a tener rasgos feministas, que diga, y que ve el temas sociales, nada de eso se hace realidad solamente porque está escrito en una constitución nueva, que realmente lo que tiene de trasfondo esto es agrandar el Estado. Ya los políticos, como por ejemplo, pongo el ejemplo de Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner se quedó en Argentina, pero igualmente como un ejemplo, ella está en contra del aborto y luego que vio que le traía votantes, fue a favor del aborto y sobre estas cosas. Aquí está pasando algo muy parecido. Esta gente está en una ola de progresismo, por así decirlo, que al ver que todas estas peticiones sociales, LGBT, feministas, todo eso que tiene que ver con la nueva ola de progresismo, como lo estaba mencionando, piensan que todo esto estará en la Constitución. Y aunque esté en la Constitución, eso no garantiza que una persona actúe de diferente manera. La Constitución, como lo dije, no es un libro de deseos. Ya hay que entender eso, no es un libro de deseos. De hecho, la Constitución rige a los políticos. Entonces, por esa razón, como tú decías, y como te mencionaba antes, no es coincidencia que los medios políticos quieran cambiarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y si te hincapié en algo que también es vital, la Constitución no tiene que entrar en todas las esferas de la vida de la persona. No es un código civil siquiera. Al contrario, es más desde el punto de vista de principios, de valores fundamentales, de derechos fundamentales, ¿no? Y como se dice, es algo que debe esclarecer y configurar o manifestar la configuración de los contrapesos entre los poderes del Estado, en detrimento de la acumulación de poder y a favor del ciudadano. Pero hablar de que la Constitución per se afecta los problemas cotidianos de las personas, no es así. De hecho, estoy completamente seguro, a menos que ya estén completamente ideologizados, que es un hecho, que tú hablas con las personas en la calle y de los problemas que tienen, incluso no tan en su cotidianidad, pero que sí ven ellos que entran más en el terreno de lo público, nadie te va a decir que es por un tema de cambio constitucional, o lo va a decir por panfletarismo, ¿no? Porque lo viene escuchando y porque ya se ha vuelto una consigna, es la consigna del momento. Pero que es imposible rastrear per se, de forma que no sea abstracta, cómo los problemas cotidianos se resuelven con un cambio constitucional. Es más, cómo son generados los problemas cotidianos por una constitución y cómo se van a resolver
por un cambio constitucional. Y ahí se revela mucho la intencionalidad política de fondo. Y es que es muy sospechoso el origen de la solución, como de la solución vista como un cambio constitucional, ¿no? Que aparte es un origen ilegítimo, es un origen fuera de la norma, que motiva, sigue motivando seguir fuera de la norma, ¿no? No sé si es una percepción personal solamente eso. Claro, de hecho, mira, ahora quiero hacer hincapié en algo, de hecho, esto de la nueva constitución, de que decir que llevamos 30 años de falta de democracia, como acá empiezan a decir que aunque estamos en dictadura, eh, de hecho yo lo que he estudiado de Chávez, Chávez entró con el mismo discurso, que hay que llevar 40 años de falta de democracia, que hay que cambiar Sí, la constitución, reformar el Estado, es el mismo discurso, solamente que ahora no lo hace Chávez, sino un congreso entero lleno de políticos. O sea, todos los políticos que en el momento todos van por el apruebo porque les beneficia a ellos. Hay un grupo muy mínimo de que van por el rechazo, que digo. Eh, entonces, es un acto completamente populista y a ellos les claro, sirve hacer esto. Sin saberlo, la gente está yendo por un camino muy peligroso. Yo no, como digo, no creo que esto llegue como al punto que en un año, en dos, tres, seamos Venezuela. ¿Ya? no, Yo creo que está un poco alejado de eso, pero igualmente esto da un paso en retroceso de lo que íbamos y cada vez nos está llevando por otro camino. Debe ir hacia el desarrollo que estábamos teniendo como país, cada vez nos vamos retrocediendo más y eso nos va a claro, perjudicar. De hecho, ya lo estamos viendo como está perjudicado, porque la crisis económica que estamos viendo ahora, o sí, lo que hemos estado viendo ahora, es por lo que pasó en octubre del año pasado. La verdadera crisis total, de la pandemia va en el total. próximo año, como en estas mismas fechas. Entonces, y esto ha sido como la prueba gratuita de comunismo dentro de Chile, de ese populismo. Claro. Entonces también hay que hacerle entender a la gente que ha sido hecha en un gobierno militar, no le hace tampoco mal. Ya, o sea, no hizo crecer como país, sino que iba a seguir creciendo y todo lo que nos aleja un poco más de los políticos que tanto odia a esta gente, pero a la vez le da su voto, creo que es positivo. Ahora, claro, si entra en populismo y tenía el apoyo de tanto programas de televisión como artistas, como es muy difícil ahora llegar a la contraria de eso. De hecho, sé que me voy a cambiar un poco de tema, pero no sé si han visto la franja televisiva. Hace poco estuvo el Ricky, el Facho Cola, un amigo mío muy cercano, la verdad, en este último tiempo. Y él mismo decía que en este minuto es más fácil decir que es gay a que es de derecha. Entonces, o que va por el rechazo, no solamente por ser de derecha. Entonces, te digo, la gente que se cree tan antisistema, la verdad que este es lo más pro sistema que hay. Totalmente. Tú decías también algo que es lamentable y es ese tema comunicacional devastador, ¿no? Donde básicamente ya el buenismo, ser bueno, está asociado al tema de no estar con el rechazo, sino con el apruebo, porque por otra parte la gente cool, la gente joven, los artistas, los grandes medios de comunicación están a favor de eso. Y eso ha generado en la gente que podría estar incluso en contra del cambio constitucional y en cambio de lo que está aconteciendo, porque lo ven claramente como algo nocivo, que no sé si a lo mejor van a votar y es otra cosa, pero al menos acomplejados a la hora de hacer pública su opinión. Eso por un lado. Por otro lado, algo interesante que mencionaste y lo viví en carne propia, yo con la pandemia no he perdido un solo día de trabajo. Con la pandemia, que a nivel mundial, bueno, ni te cuento lo que ha sucedido, pero bueno, en el Maule no ha habido tanto problema y no Claro, he perdido un solo día de trabajo, ni uno. Con el tema de las protestas, que no son al final otra cosa que un estallido delincuencial, eso no dejo otra cosa realmente, yo perdí 2 semanas de trabajo. Y no sé, no manejo las cifras, pero al menos, no sé si en la totalidad, porque claro, la pandemia ya tiene más de 6 meses, y eso fueron un mes solamente, pero yo estoy completamente seguro que el poder destructivo que tuvo en un mes que esas protestas, ese estallido delincuencial, esa justificación de que vagos y maleantes salieran a hacer desmanes y tropelías con una justificación moral, ha sido más nociva que la pandemia para Chile, sobre todo con lo que va a venir, lo que repercutió posteriormente a eso. exacto. De hecho, como te mencioné, ahora la crisis que se viene ahora va a ser de la pandemia. Lo que está viendo ahora
el comercio cerrados, que estuvieron al borde de la quiebra y con esto la pandemia la ayudó a estar en la quiebra, ha sido no por otra cosa que por el estallido delictual, como tú Totalmente. dices. Los dos Eh, golpes juntos, letales. sí, no, terrible, no sé, letal. De hecho, acá me parece sorprendente, acá en mi ciudad es pequeña y cerraron muchos comercios. De hecho, tampoco estuvieron tan fuertes las marchas dentro acá de mi ciudad, pero igualmente ayudó a impulsar. De hecho, creo que hubo unos dos, tres locales quemados, entonces eso no justifica hacerle daño a gente inocente, no tiene nada que ver con tu problema. Sobre todo, mira, y aquí hablo un poco también de los artistas que ya van a saquear supermercados. A ver, hay que explicarle un poco a ese artista que, a ver, las únicas personas que dañan son los trabajadores porque la empresa ya tiene seguros para todo. Entonces, Totalmente. no lo hacen por avaricia propia, porque en verdad solamente van a saquear y aprovechan lo que pueden. Eso es una porción. Una porción sí saqueó por, a ver, saqueó. Pero yo creo que no es la mayoritaria. Yo creo que la mayoritaria, de hecho, fue la que salió a protestar dentro de lo que cabe pacíficamente, pero al final el mal, a ver, es mucho más fácil destruir que construir. Eso es un hecho. Se necesita muy poca gente para destruir. Sí. Hubo mucha gente, sobre todo creo que gente joven, eh, eh, tonta, porque no hay otra palabra para describirlo, Idiotas creo que que vendría mejor. tienen, no sé qué muy bien, es que también me llamarán loco, ¿no? Pero coinciden mucho. No quiero decir que una cosa sea causa de la otra, ni que censurar nada por eso, no nos malentendamos. Pero mira, yo me acuerdo que salió el Joker y a las 2 semanas ocurrió este estallido social. Ojo, no estoy queriendo decir que el Joker promovió el estallido social, no. Pero sí creo que mucho tonto, dentro de todos los que salieron, los más tontos, que cometieron actos de tropelías y de desmanes y de destrucción del patrimonio público y privado, se creen esa mentira, esa tontería que ven en la película de destruir, del rebelde sin causa, ¿no? De sí destruir porque la sociedad me debe. La sociedad no te debe nada. Los derechos no, o sea, no mereces nada por solamente el hecho de ser, ¿no? La gente no, es que además, ¿quién paga las cosas? Son las otras personas, o sea, tú no puedes pretender que a ti que tus problemas personales y tus necesidades particulares, la sociedad te las cubra por el hecho de ser tú. Más aún que las inconformidades, inseguridades y problemas particulares que tú tengas, la sociedad te los deba, ¿no? Y muchísimo menos que saliendo a destruir con la justificación de que la sociedad te debe X, Y, Z, la sociedad viene y te lo tenga que dar. No, o sea, es una tontería manifiesta. Y por otra parte, luego vas y lo premias de alguna manera, o dices que lo premias, porque estemos claros, eso no, al final la constitución tampoco se está cambiando por eso, hay intereses más truculentos por detrás, pero lo justifican, le ponen la cara de que fue por esto, los terminas de engañar, ¿no? Los terminas de utilizar, diciéndoles que sí, que efectivamente le hiciste caso y de que fue justa su lucha, entre comillas. Es nefasto por donde lo mires, ¿no? Ese apartado. Mira, antes de responderte eso, o de hecho, para o sea, para ayudarte a argumentar esto del Joker, te recuerdo que en esta marcha también iba mucha gente vestida como él. Claro, Ya, claro, claro, totalmente. claro, o sea, yo también creo, no creo que haya sido por esa misma razón. Yo creo que impulsó, sí, a los más locos podría ser, pero yo creo que los demás fue por exactamente lo mismo durante estos últimos 30 años, como yo dice. En estos últimos 30 años hubo en la tele, le metieron cosas en la cabeza, todo decía lo mismo, que la rebelión es buena, que los ricos son malos, que hay que ir con los ricos. Así que esto, por eso se conoce como batalla cultural, esto se metieron a Claro, la, a la televisión, como se metieron con los artistas, es exactamente lo mismo. claro. Y exactamente eso es lo que tú me decías ahora, yendo al otro punto, de que esta gente se justifica con algo para hacer sus actos delictuales. Por ejemplo, pasa algo muy similar con los mapuches que están acá, del grupo de la CAM, grupos que andan quemando y matando gente más por el sur. Y ellos se justifican con eso, ¿no? Que en el pasado ellos nos colonizaron o nos robaron nuestros terrenos, me parece absurdo. Totalmente, Y totalmente. sobre todo gente que es inocente. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, Yo, si seguimos esa lógica, ahora los indígenas tienen o sea, los indios que andaban por ese tiempo deberían también hacerle cobrarle algo, ir a quemarle los terrenos a los mapuches ahora, porque también ellos lo mataron cuando llegaron. Entonces, te digo, sería un juego de poder totalmente. absurdo.
La hipótesis del primigenismo nunca se sostiene, porque siempre, si una civilización ya se apoderó de determinado territorio, lo más probable es que haya desplazado a otros y no fue conversando que lo hizo, ¿no? Entonces, después Claro. luego basarte en que te lo hicieron a ti y ya sin caer en esos argumentos, ya en un marco constitucional actual, con un estilo de vida occidental, Claro. es barato, sencillamente, ¿no? Eh, Y lo más eh, triste es que muchísima gente cae en esa argumentación. De hecho, los reches, porque así se llaman, no se llama mapuche, no hay registro histórico que ellos se llamaban mapuche, se llamaban así mismo reches. Ellos llegaron por Argentina, llegaron y acabaron con, con los pueblos que estaban ahí, se pusieron ahí y luego llegaron ya los españoles, muchas tierras hasta se la vendieron a los mismos españoles porque son tierras que no se ocupaban, y otras claramente, obviamente como ha pasado a lo largo de la historia, la colonizaron. Colonizaron. Eh, entonces, ocupar esa lógica, todos nosotros le veríamos algo a algo. Y justificar eso, hechos de violencia, como son el asesinato, el robo, me parece lo más primitivo que hay. Una última pregunta, una última reflexión, básicamente, y es que, ¿qué vislumbras tú primero con respecto al resultado del plebiscito y posterior a ese resultado del plebiscito? Muy brevemente. Ok, a ver, te comento un poco. Ya esto es una hipótesis que tengo y que harto se habla de esto. Yo creo que van al rechazo. Tengo fe que van al rechazo. Se está moviendo muy fuerte el comando del rechazo. Yo estoy llegando lo que puedo. Tú también, de hecho, te agradezco en este minuto lo que has hecho ahora con tu espacio también de internet, como te he comentado. Y yo creo que van al rechazo y esto lo que va a traer posiblemente son estas revueltas, aunque sean mínimas, porque ahora la gente mucho se da cuenta y estamos también en pandemia y no tiene, ahora no quiere salir a perder los últimos días que tiene de trabajo, las últimas cosas que le quedan. Eh, yo creo que esta vez sí podría provocar una guerra civil, ya que de hecho la guerra civil ya comenzó hace rato, solamente que aún no hay un confrontamiento como tal, y hay peleas los dos pensamientos, y ahora lo han dicho, si comienzan o vuelven a destruir, esta gente del sector del rechazo que quiere su propiedad privada va a salir a responder. Y de hecho algo que me da miedo, te voy a ser sincero que me da miedo que se provoque esta guerra civil, si es que se llega a formalizar, pero eso es lo que yo Yo creo no que puede llegar creo, a pasar. discúlpame que te interrumpa, pero para puntualizar algo que yo creo que es así, yo creo que eso se daría así tal como lo ves más en el sur de Chile, porque hay otras sensibilidades y otro contexto con el tema de las propiedades. Creo que Sí, del lado de los mapuches, que no son mapuches al final, no son todos los, primero que no son todos los mapuches y segundo que no es por ser mapuches que están haciendo este tipo de situaciones. El narcotráfico, el tráfico de armas, eso mezclado con la delincuencia común, con la corrupción institucional, es un caldo de cultivo peligrosísimo. y también han dicho que van a ir por los terrenos, al menos el grupo de la Cama ha dicho que va a ir por los terrenos para recuperarlos, como ellos dicen. Aunque igual la CAM se creó después de una toma de terrenos por el presidente, disculpa que ahora no recuerdo el nombre, pero de ahí nació la CAM, pero eso tampoco justifica que maten y asesinen a la gente. El, ¿Cómo se llama? Yo creo, mira, yo creo que también cerca de la zona metropolitana, yo creo que también se puede haber enfrentamientos, y aquí igualmente donde más sale el grupo del rechazo y también donde más se han visto el tema de la delincuencia, el, el, el octubre negro. Entonces, yo vería como esos dos puntos, porque igualmente ya se ha visto, al menos acá en la Araucanía, acá al lado que estamos nosotros, se ha visto como los vecinos también están chatos de esto y en cualquier minuto. Claro. Ahora sí, yo creo que sería más peligroso en tema del sur, ya que estos tipos están armados hasta los dientes. David, de verdad que primero que agradecerte por tu tiempo, por tus reflexiones. Ha sido de verdad que una conversación muy fructífera. Y bueno, dar por finalizada esta conversación que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube por Ahora TV, al cual, bueno, invito a que sigan a David en sus redes sociales, que está produciendo contenido muy interesante, muy útil, muy sencillo, muy fácil de digerir, de compartir. Y por otra parte, bueno, que nos apoyen también en nuestro canal por Ahora TV, suscribiéndose,
siguiéndonos en las redes sociales y bueno, seguiremos con este formato de rechazo con razón desde este momento hasta que se acerque o finalice el tema del plebiscito. Y justamente nuestra intención es esa, ¿no? Visualizar, hacer visible a través de este canal las diferentes voces que están saliendo a defender el rechazo, sobre todo gente joven, gente emergente, gente que no tiene ningún otro interés, que no tiene ninguna otra condición más que sencillamente esgrimir sus razones porque se están dando cuenta de la situación de peligro en la que se está encontrando su país. Hasta luego y muchísimas gracias por observar nuestro video. Chao.